Revelado un informe escenario de riesgo por lluvias intensas del sector de educación, elaborado por el Minedu. Se identificó diversos niveles de peligro, más de 50.000 locales educativos públicos, así como para sus estudiantes y docentes. Precisamente el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Minedu capacitó a los directores y gerentes regionales de educación para la adecuada utilización de los indicadores de este informe, que incluye mapas de susceptibilidad y la cuantificación de los locales educativos según el nivel de riesgo por lluvias intensas. El informe estima que más de 700 locales educativos, 80.000, también 369 estudiantes y 4.000 docentes están en un nivel de riesgo muy alto ante las posibles inundaciones. Las regiones más comprometidas serían Lambayeque, Loreto, Piura, Junín, Ica, La Libertad, Ucayali y Tumbes. Por otro lado, se indica que los deslizamientos son otro de los peligros para estas instituciones. ¿De qué lugares estamos hablando? De Junín, de Cusco, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Ayacucho, Huánuco, Tumbes podrían ser las regiones más afectadas. Y para entender lo que viene pasando en cuanto al fenómeno del Niño y las afectaciones y consecuencias de lo que viene ocurriendo en el Perú, tengo en estudios un invitado de lujo y se trata del ingeniero William Ávila. Él es presidente fundador de la Sociedad de Meteorólogos del Perú, consultor en diagnóstico y pronóstico del fenómeno del Niño. Un gusto tenerlo, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación. Ingeniero, precisamente este es un tema que genera en estos momentos mucha preocupación porque ya, digamos, las disposiciones y las medidas de las autoridades al parecer son innecesarias. Pero primero, para todo nuestro auditorio que nos está viendo en América Latina, ¿qué significa el fenómeno del Niño y realmente de qué forma va a afectar este 2023, este 2024? Bueno, el fenómeno del Niño es un fenómeno de interacción atmósfera-océano-Pacífico, con el Océano Pacífico. Y su primer reflejo es la costa pacífico de Sudamérica, especialmente de Perú y Ecuador. De ahí parte todo. Y luego ya vienen las implicancias del fenómeno, que son lluvias torrenciales, fuerte calor, o por lo menos el clima con un comportamiento anormal, y otras consecuencias como, por ejemplo, la aparición de plagas, y etcétera, etcétera, ¿no? Inundaciones y todo lo que ello implica. Ahora, con respecto a estas cifras que hemos mencionado en cuanto a la afectación a los centros educativos, es una proyección que se está haciendo en el Minedu en estos momentos, pero también podemos hablar de otros sectores, como el sector agrícola, sectores productivos. ¿Usted a dónde enfoca este estudio y cuál es su principal preocupación y qué es lo que el gobierno en estos momentos no está tomando en cuenta, por favor? Bueno, primero que desarrollé un modelo, digamos una ecuación físico-matemática que permite primero diagnosticar el fenómeno del Niño. Una vez pronosticado el fenómeno del Niño, vienen ya las consecuencias que eso implica, que ya son pronósticos prácticamente del tiempo, de las lluvias torrenciales, en qué zonas van a ocurrir, en qué regiones, primero de Perú y Ecuador y luego en otros países del planeta, otros países del mundo. Por ejemplo, acá tenemos el mapa del Perú para que nos sirva de referencia para todo nuestro auditorio. Bueno, este básicamente es un indicador en tiempo real, pero para usted, ¿cuáles son los departamentos y cuáles son las localidades que serían las más afectadas por este fenómeno del Niño que se nos viene? ¿O que ya lo tenemos? Sí, claro, desde inicios de este año 2023. Entonces, principalmente es la costa, digamos, la influencia directa de la costa centro-norte del país. Estamos hablando, en todo caso, para que quede claro, desde Lima hacia Tumbes. Siempre hay márgenes, yo diría desde Ica. Desde Ica. Desde Ica, sí, hacia el norte del país. Y por supuesto Ecuador, ¿no? Definitivamente, porque el fenómeno pues se da frente a nuestro país, en el Océano Pacífico especialmente, ¿no? En el interior del país sí se tiene que considerar cualquier zona, porque es indirecto, ¿no? O sea, no es tan directo como estar frente a la costa, claro, o como los que están en la costa. Entonces allá sí se tiene que tener en cuenta eso, y yo siempre pondría o sugeriría que se ponga atención en la zona centro-norte del país. Centro-norte del país. Centro-norte del país. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta ese apoyo que tenemos del mapa del Perú,
Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, incluso estamos hablando, hasta se está diciendo en algunos titulares, inundaciones de grillos, ¿no? Porque también se está viendo eso hasta en un hospital. ¿Esto está ligado al fenómeno del Niño? ¿Cómo podría ser el análisis? A las implicancias, es decir, lluvias torrenciales que generan inundaciones y luego de eso se tranquiliza un poco, pero el calor continúa. Entonces van apareciendo estas plagas que finalmente, bueno, ya se han presentado desde Tumbes hasta Lambayeque y un poco más, y entiendo que La Libertad también, todas estas situaciones, ¿no? Claro. Ahora, ingeniero, quiero aprovechar este mapa que tenemos en estos momentos para no solamente hablar de estos deslizamientos de tierra, que también es producto del fenómeno del Niño, también las precipitaciones, intensas precipitaciones que ya estamos viviendo en el norte del país. Hablemos también de la sequía, este déficit hídrico que se nos viene, que hay alertas también al respecto, incluso se está hablando de Puno y Cusco. ¿Cómo entender esto? Sí, bueno, hay una compensación, es decir, cuando hay calentamiento marítimo y se produce el fenómeno del Niño, porque puede haber calentamiento, pero no fenómeno del Niño. Claro. Entonces, cuando hay fenómeno del Niño, esto hace que los sistemas del otro lado se intensifiquen hacia el norte, lo cual no significa que no hayan lluvias también en el sur. Lo que pasa es que van a ser deficitarias o ocasionales, pero más son hacia la zona centro-norte del país. Recordemos que Uruguay y estos países que están hacia el sureste también han tenido problemas de precipitaciones, ¿no? Y por lo tanto problemas de agua. Claro. Entonces, en nuestro país sí, digamos, va a haber déficit en la zona centro-sur del país, déficit de precipitaciones, que solamente van a ser ocasionales, ¿no? Ahora, vamos a su diagnóstico, porque es lo que nos interesa, de acuerdo a su expertise y la experiencia que usted tiene. ¿Cuál es el diagnóstico que usted le da para este año y el próximo año? ¿Y cuáles son las medidas que debería acatar el gobierno? O si ya está en marcha algunos planes que usted considera que sí son viables y deben ser ejecutados ya, por favor. Bueno, considero de que es difícil poder hacer, no es que sea difícil, sino que no se debe hacer prevención cuando ya algo está ocurriendo. Las precauciones se tienen que tomar antes de que ocurra, ¿no? Las precipitaciones se han atenuado un tanto, continúan, pero se han atenuado un tanto. Ahora nomás, en una entrevista anterior mencioné de que acercándonos a agosto, o en agosto, yo diría que antes de agosto incluso, nuevamente va a empezar a llover en zonas de Piura, hacia la costa, ¿no? En Tumbes, probablemente en Lambayeque también y en parte de La Libertad. Estamos hablando, por favor, para ubicar al auditorio, usted que está más cerca, Piura, el norte. Sí, Chiclayo, Trujillo. En la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, es decir, hacia el Océano Pacífico, hacia la cuenca del Océano Pacífico. Entonces, nuevamente van a presentar las precipitaciones. Supongamos que hayan hecho alguna obra o que últimamente se haya estado haciendo algo así. Si hay precipitación, entonces vamos a lograr lo que se ha hecho. Pero ¿cuál es su valoración? Porque en comparación a lo que vienen diciendo otros meteorólogos a nivel mundial, es que este es, según ellos, y como vienen catalogándolo, es uno de los fenómenos de niños más fuertes, más potentes. Bueno, ahí sí discrepo con los colegas o quienes están opinando sobre esto, porque el año 2016 se presentaron unas imágenes terribles de un fenómeno del Niño en el Océano Pacífico. Sin embargo, en la costa pacífico de Sudamérica o en Perú no ocurrió nada. O sea, la alarma era tan grande, pero no ocurrió nada. Es más, el gobierno, si no me equivoco, del presidente Ollanta Humala en ese momento, dispuso la distribución de recursos económicos y bueno, supongo que los trabajadores, como veían que nada ocurría, entonces pues las obras a nadie le interesaba, ¿no? Porque no ocurrió. Y efectivamente no ocurría, incluso se sentía frío en algunas zonas y el déficit de precipitaciones era tremendo. Pero llegaron a catalogar el fenómeno como Godzilla. Es decir, Pero claro, ahora volviendo al 2022, teniendo en cuenta también con lo que pasó, lo que denominaron el ciclón Yaku, y eso también es muestra de cómo se elevó la temperatura en el mar. Entonces tenemos otro tipo de condiciones, también esto apegado al cambio climático, entiendo. Bueno, en esto de cambio sí estoy un poquito, digamos, en contra, porque cambio es cuando algo ya cambió y ya no se regresa a las condiciones anteriores. Sin embargo, cuando van pasando los años, vemos que cuando hay un invierno, por ejemplo, retornan las condiciones anteriores. Entonces, concretamente, su diagnóstico variabilidad del clima. Entonces, cuando hay el fenómeno del Niño, hay una variabilidad del clima. Por ejemplo, ahora, el clima tiene un comportamiento anormal. ¿Y qué es lo que varía de un día para otro? Es el tiempo meteorológico. Por ejemplo, hace unos días había un tremendo sol con calor. En estos días se ha atenuado un poco, hay cierta llovizna en algunas zonas, pero en estos siguientes días que vienen nuevamente va a ocurrir el sol. Entonces, hay una variabilidad del tiempo meteorológico, pero el clima sigue comportándose anormalmente. Usted ha elaborado una línea de tiempo, por favor, si nos pueden ayudar en producción para poder explicar esta elaboración
En cuanto a los años, ¿de qué trata esto, Sí, ingeniero? por ejemplo, este es un cuadro que refleja o representa lo que mi persona desarrolló como una ecuación físico-matemática para diagnosticar y pronosticar adecuadamente el fenómeno del Niño. Acá se puede observar, por ejemplo, una línea de referencia. Este es un índice, un índice de energía, al que le he denominado así, porque es energía. Esto no es temperatura y no es lluvia tampoco, es energía. ¿Tenemos los años que abarcan, por favor? Sí, en color rojo están los años. De los 80... hasta, en este caso, hasta el 2016, ¿no? Porque voy a explicar ahí lo siguiente. Aquí, por ejemplo, estos picos que se observan, mejor dicho, de la línea de referencia hacia arriba, son positivos, son indicativos del fenómeno El Niño. En la parte extrema derecha se observa una línea en rojo, que es el pronóstico que mi persona realizó y que lo anticipó un año antes, es decir, el 2016. Y el 2017 ya empezó a ocurrir el fenómeno del Niño. Tengo entendido que hay otra data más actual, por favor, si me pueden poner el de 2022, muchas gracias. Ahí está la del 2022. En este caso también la línea roja es el pronóstico que elaboré y emití ese pronóstico en mayo del año 2022 y reiteré en julio y en septiembre del mismo año. Pero parece que no les interesaba mucho a las autoridades y finalmente terminó ocurriendo el fenómeno, ¿no? En concreto, para que nos entienda el auditorio, ¿qué significa estos picos, por favor, sobre todo en los últimos años? Son energía. Positiva, fenómeno del Niño. Negativa, fenómeno La Niña. Acá podemos ver, ¿no? El fenómeno del Niño del 82-83, 86-87, 97-98 y así, incluso el 2017-2018 y ahora ya el 2022. En mi caso tengo que esperar a que concluya el fenómeno para colocar la línea real a ver si se cumplió o no el pronóstico. Pero por lo pronto ya tenemos en la realidad qué ha ocurrido, lluvias torrenciales. ¿Pero cuál es la lectura de esta raya que tenemos entre el 2020 y 2022, por favor? No, este indicador. No es solamente en el 2022, sino que ahí la línea ya va aumentando y va a llegar a un mayor pico hacia el 2023. Ya, ese es el pronóstico. Solamente es un indicativo de que va a ocurrir el fenómeno del Niño. Es decir, va a ocurrir el fenómeno del Niño o el fenómeno de La Niña. No es un indicativo de que la temperatura va a ser tanto o la lluvia va a ser tanto. No, solamente de la ocurrencia del fenómeno del Niño. Así Exactamente, es una proyección. Es entonces, el pronóstico. ¿cómo entender esta proyección según Sí, claro. Entonces, si se pronostica fenómeno del Niño, como anticipé en mayo del 2022, y en julio reiteré que eso se iba a configurar más o menos desde en lo que restaba del año, es decir, hacia octubre, noviembre y diciembre, y ya ahí dije, el fenómeno del Niño ya se viene. En enero me volvieron a preguntar, y esas agencias internacionales y otros que replicaban en el país seguían con la historia de que el fenómeno La Niña iba a continuar, probablemente hasta este mayo, junio de este año, ¿no? Junio, julio, y eso no ocurrió. Llegó febrero y empezaron las lluvias torrenciales, ¿no? En Ica, en otras zonas de la costa central, y luego incluso indiqué que ya se debería ir preparando el norte, preparando entre comillas, porque ya cuando el fenómeno está encima lo único que quedaba era ponerse a buen recaudo, pero ya vimos todo lo que ocurrió. La población con el agua literalmente hasta el cuello y en las zonas cercanas al mar incluso, ¿no? Entonces tremendo. Y bueno, hasta ahí el clima ya se estaba comportando anormalmente, porque no es normal que haya precipitaciones en la zona litoral. De manera que ahora continúan lluvias en la sierra y en otras zonas, lo cual también es un indicativo de que continúa el clima anormal. Lo que se viene, y como indiqué, el fenómeno dura en general un año. Puede ser más o puede ser menos, eso lo indicaré en los siguientes meses, pero desde ya anticipo a la población para que se pongan a buen recaudo en todo caso, y cuando ocurra alguna precipitación, digamos, ni bien ocurre, porque se puede venir un azote, y ante ese azote hay que ponerse a buen recaudo, no queda otra alternativa. Entonces, en los siguientes meses van a empezar las lluvias y van a ser intensas nuevamente, porque continuamos con el fenómeno del Niño y va a continuar todavía. Yo le agradezco mucho por esa explicación al ingeniero William Alba León. Gracias por estar aquí en los estudios de DirecTV, en los estudios de DiNews. Es importante entender en todo caso la proyección. Vamos a estar muy atentos también de lo que significa todo esto y también de acuerdo a estas medidas que para usted llegan tarde. Entiendo en todo lo que ha dicho, ¿no? Bueno, solamente porque, bueno, generalmente hago el pronóstico un año antes para que se adopten medidas de prevención. Solamente tengo una última pregunta para cerrar y mandar al corte. ¿Usted se ha reunido con este comité
técnico especial que también tiene coordinación con la señora Dina Boluarte, la presidenta, para poder informar acerca de estas proyecciones? No, tuve reuniones con estos profesionales o los que están en estos comités hace muchos años atrás y me di cuenta que estaban en un dilema total. O sea, si se tiene que llegar a un consenso, el consenso tiene que ser coherente. Y eso es lo que no ocurrió. No ha ocurrido, incluso hasta ahora último, ¿no? Digamos, a inicios de año o en diciembre, seguir diciendo que va a haber el fenómeno La Niña y repetir que otras agencias dicen lo mismo, pues nos lleva a estos graves errores, ¿no? Bien. Para después no estar con este tipo de situaciones. Y yo creo que hay que optimizar la distribución de recursos económicos, como ya lo vuelvo repitiendo muchas veces, lo vengo repitiendo. Entonces, yo creo que de eso se trata, para que la población se vea beneficiada. Muchas gracias al ingeniero William Alba, presidente fundador de la Sociedad de Meteorólogos del Perú, por estar aquí en DNews, y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial.